de los Hechos, en el capítulo 8, nos presenta cómo la iglesia se extendió según el mandamiento que el Señor les había dado. Y dice así el capítulo 8, verso 1 del libro de los Hechos, dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Vemos aquí en este pasaje en el libro de Hechos, capítulo 8, cómo Dios permitió una persecución contra la iglesia para que se cumpliese aquello para lo cual los había llamado y los había enviado, porque Él les había dicho que fueran a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por algún momento la iglesia había perdido de vista aquello que se les había dicho, y Dios trajo una persecución, permitió una persecución contra la iglesia, y eso hizo que se esparcieran. Y junto con ese esparcimiento de la iglesia por diferentes lugares, llevaron el evangelio para que se cumpliese así lo que el Señor había dicho que iban a realizar como parte de la iglesia de Jesucristo. Y muchos se convirtieron, muchos aceptaron al Señor, y grandes señales y milagros eran hechos. Y vemos aquí como el respaldo del Señor con la iglesia. Él les dijo que fueran, Él les dijo que estaría con ellos, Él les dijo que las señales y milagros les seguirían a su ministerio, a la predicación del evangelio. Y Dios cumplió, haciendo grandes obras, grandes señales, grandes milagros. Y aún cuando oraban por ellos, recibían el Espíritu Santo. Y así fue que la iglesia se esparció y siguió en el cumplimiento del ministerio para lo cual había sido apartada, señalada, escogida, ungida por Dios. Y hoy día el Señor sigue haciendo lo mismo. Él sigue proveyendo las maneras, los medios para que la iglesia se siga esparciendo por todo el mundo.
porque es necesario predicar el Evangelio en todo el mundo. Y cuando esto suceda, dice la Escritura, que entonces vendrá el fin. Y le damos gracias a Dios porque, aunque a veces no sabemos, a veces no entendemos, pero Él tiene todos los recursos, todo el tiempo, toda la grandeza, todo el señorío, todo el poder para poder llevar a cabo sus propósitos. Nosotros sabemos que Dios nos llamó aquí a Hammond, Indiana, y aquí nos estableció. Y al pasar de los años hemos ido viendo cómo Él ha ido manifestando su propósito. Pero creemos que lo que Él dijo que haría, lo hará. Él nos dijo al principio de nuestro llamamiento que había mucha gente de Él en esta ciudad, aquí en Hammond, Indiana y sus alrededores. Y creemos que Dios, con mano poderosa, con mano extendida, va a cumplir su propósito. Él nos dijo que anunciáramos el Evangelio y que Él haría. Que Él obraría con señales y milagros, dando testimonio por el obrar del Espíritu Santo y confirmando su palabra. Señor les bendiga. Continuaremos hablando acerca del libro de los Hechos, apuntando siempre hacia la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hasta pronto, el Señor me los bendiga. Amén.